A partir de la erradicación de las preguntas de la consulta en el Congreso, este inicia su cronograma de un mes para convertirse en ley de convocatoria a las urnas. El presidente del Senado tiene la potestad para escoger los ponentes y parte de la metodología de la discusión. Ante el Congreso de la República. Una vez el presidente Petro radicó las 12 preguntas de la consulta popular en el Congreso, el Senado comenzará un nuevo trámite legislativo para aprobar o no el proceso consultivo. Para que de conformidad como lo establece la ley, el Senado de la República emita un concepto que puede ser favorable o no y le dé el aval para que pueda ejercer y llevar a cabo la consulta. Según el secretario del Senado, Diego González, los tiempos establecidos en las normas son claros. En el Congreso tendrá un mes para que pueda emitir ese concepto y el presidente pueda saber si puede o no someter a consulta popular estas preguntas. Advirtió que puede haber varios caminos a partir de ahora, pero que dependerá de lo que disponga el presidente del Senado, Efraín Cepeda, público opositor a la reforma del gobierno Petro. La dinámica pues está por establecerse, la establecerá, como le reitero, el presidente de la corporación y podrá hacer un informe que presente, por ejemplo, una comisión que él designe para que la plenaria vote favorable o desfavorablemente esa posibilidad. ¿Pero qué pasaría si el Senado aprueba o si niega la consulta popular? Si se niega, el presidente de la República no podrá acudir a este tipo de iniciativa popular, tendrá que buscar otra iniciativa. Y si es favorable, quiere decir que le estaría dando al Gobierno Nacional la posibilidad de que presente esto y adelante todo con la registraduría para poder llevar a cabo esta decisión del pueblo colombiano. En cuanto al número requerido en la plenaria del Senado, la ley no establece una mayoría calificada. Es decir, que dependiendo del número de los asistentes a esa plenaria, se requerirá la mitad más uno para aprobar o no el concepto que se emita de la consulta popular. Cierre, registro y anuncie el resultado. De conseguirse los votos necesarios en el Senado, a partir de ahí el Gobierno Nacional tendrá 3 meses para convocar mediante la registraduría la consulta en la que deberán participar mínimo 13.600.000 votos y la mayoría de ellos aprobar las preguntas. Hay una posibilidad de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no sea quien conduzca el debate sobre la consulta popular en el Capitolio. El Consejo de Estado aceptó una tutela en que se pide excluirlo por no ser garantía para el debate. El Consejo de Estado admitió una tutela con la que 3 ciudadanos buscan que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se declare impedido para tramitar las reformas laboral, pensional, de salud y la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que el presidente del Senado ha demostrado públicamente su animadversión a los proyectos. Y nos evitamos la plata. En el rol que ha desempeñado Efraín Cepeda como opositor del gobierno y de las reformas sociales, que no son solo reformas políticas, si es que lo quieren ver como una división partidista, es solo un ejercicio contra un pueblo que requiere y que reclama una serie de protecciones y una serie de avances para tener una vida más digna. En la tutela también se pide que se disponga que la consulta popular se discuta en la próxima sesión plenaria del Senado y se tramite con celeridad, transparencia y respeto a los plazos establecidos en la ley. Como momento del pueblo, pues hemos decidido tomar las riendas de ese destino y de ese futuro para que realmente Colombia pueda aspirar y tener una esperanza de una vida más justa, más digna, más confiada y más esperanzada en construcción de tejido social y de paz. Por otra parte, Tejada solicitó que se pida al Congreso un informe sobre el estado actual del trámite de la consulta popular y las acciones que se adelantarán para garantizar su adecuado curso en el Senado. Como pueblo, pues tenemos el derecho y el deber además, ¿sí?, de decidir las acciones políticas que influyan y que de alguna manera tengan un impacto en la colectividad humana. Aunque la tutela fue admitida para su estudio, el Consejo de Estado negó las demás solicitudes al considerar que no existen pruebas de la violación o amenaza de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tanto Cepeda como la Presidencia de la República podrán exponer sus argumentos en esta tutela. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. El presidente, por segunda vez desde que lo es, sacó de su lugar en el Palacio de Nariño la espada de Bolívar y, acompañado por ella en una urna, entró al Capitolio para erradicar las preguntas de la consulta popular, cuyo trámite debe aprobar y puede rechazar el Congreso. Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso. Alberto lo matan por Pinto.
por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral. Durante una hora de discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro explicó la importancia de las 12 preguntas de la consulta popular que presentó en el Congreso. Que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. Según Petro, el Senado tiene un deber con los ciudadanos. Ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia porque nadie votará por él. Para Petro, la consulta despejará las dudas de todos los trabajadores del país. ¿Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Después de empuñar la espada de Bolívar, siguió su camino hacia el Congreso para radicar el documento de las preguntas de la consulta. Adelante iba la escolta de la Guardia Presidencial con la espada de Bolívar, que ingresó al Salón de la Constitución del Senado, en donde estaba esperándolo el secretario del Congreso, Diego González. Erradicación del proyecto de la consulta popular. Petro fue acompañado por una comitiva de ministros, congresistas del Pacto Histórico, representantes de los indígenas, estudiantes y sectores sindicalistas. El Senado de la República tiene su derecho a decidir, pero lo que se va a decidir no es de poca monta. No obstante, reiteró el deber que tiene el Congreso frente a la consulta. El presidente de la República de Colombia no solo deja las preguntas de la consulta popular, sino que le solicita al Senado de la República permitir que el pueblo se exprese. Aunque se pensaba que la espada de Bolívar iba a quedarse en el Congreso hasta que se diera todo el trámite de aprobar o no las preguntas de la consulta, fue devuelta a la Casa de Nariño nuevamente escoltado por la Guardia Presidencial. La reforma podría simplificarse si en el Congreso pasa la mini reforma que los autores del hundimiento de la Grande radicaron, pues con ella se darían por resueltos dos de los puntos incluidos, el de las horas extras y el recargo nocturno. Aunque el gobierno no comparte la mini reforma laboral del Partido Liberal que rescató 2 de los 74 artículos de la iniciativa original del gobierno, la jornada nocturna desde las 7 de la noche y el pago completo de dominicales y festivos, envió mensaje de urgencia al Congreso para acelerar su trámite. El balón se lo pateamos desde aquí. Según el senador Alejandro Chacón, la reforma que se discutirá no tiene excepciones en los recargos nocturnos, como las que proponía el senador Pinto, quien participó en el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Excluir los restaurantes, los bares, pues entonces pues nada estamos haciendo, porque el proyecto nuestro no trae secciones, trae a las 7 de la noche. Y la ponencia del doctor Pinto trae 8 de la noche al pago de las horas extras. Sin embargo, los pequeños empresarios que generan más del 80% de los empleos aseguran que la propuesta del Partido Liberal no resuelve el problema de la informalidad. Por ello, proponen que el gobierno presente una nueva iniciativa. Nuevamente se presente un proyecto de ley que pueda ser ampliamente discutido y donde se tenga en cuenta la generación de empleo formal y bien remunerado a partir de incentivos. Para la academia, incluso la consulta popular también se queda corta, teniendo en cuenta que la informalidad laboral está cercana al 60%. Ni la mini reforma laboral del Partido Liberal que modifica los recargos nocturnos y el recargo dominical, ni la consulta popular que promueve el gobierno resolverían, en caso de ser aprobadas, los problemas del mercado laboral. Este jueves, en las marchas por el Día Internacional del Trabajo, el ministro Antonio Sanguino inició la campaña por la reforma laboral. Por la reforma laboral que vamos a hacer valer y que vamos a imponer en la consulta popular que convocará el presidente de la República. Según académicos, si el Congreso aprueba la mini reforma laboral, deberían eliminarse las 2 primeras preguntas de la consulta popular, ya que estas abordan temas que quedarían resueltos como el recargo nocturno y el pago de dominicales y festivos.